estamos aquí como un privilegio. Absolutamente. Solamente porque se le acabaron las ganas de viajar por el mundo. Gabriel Chávez, buen día con nosotros. Muchas gracias, un placer tenerte nuevamente con nosotros aquí. Bueno, placer, otra vez. Acá sosteníamos hace un ratito atrás que nos estamos quedando sin payasos. Y que de alguna manera eso repercute en las conductas sociales. Y yo no sé si vos tenés una idea parecida a eso, o si te permitiste pensar o analizaste alguna vez si esto era así o no. Sí, por supuesto que sí. Es un tema que me toca de cerca. Digamos que sí. Concuerdo, pero también concuerdo por el hecho de que me parece que todo se ha como sociabilizado. Quiero decir, el payaso era único, ¿no? Siempre era como el personaje cómico en la tribu, ¿no? Sí. Es como el chamán, ¿viste? Era sí, como señor. el tipo que decía lo que no se podía decir y que daba un poco, o sea, ponía en duda la autoridad, ponía en duda el pensamiento social, y ahora parece como que el humor, el payaso, todo es como un hobby, es un hobby que todos podemos ejercer. El problema está en la calidad que lo hace cada uno. Sí. Entonces, como la calidad, quiero decir, ¿qué es lo bueno de esto que ha pasado? Es que la gente ha logrado hacer actividades personales que le han hecho mejor en su vida. Y eso es muy positivo. Quiero decir, que cualquier persona pueda acceder a una actividad artística y pueda hacer stand-up, improvisación, y que después no se dedica tal vez profesionalmente, le hace mucho bien, o sea, personalmente. Quiero decir, de otro punto de vista, está buenísimo que todo el mundo ha aprendido, la gran mayoría de la gente ha aprendido a escribir y a leer, lo que no quiere decir que van a ser escritores. Es verdad. O sea, esa es la cosa. Me quedo con lo que decías al principio en este sentido. O sea, el payaso en las pequeñas comunidades, desde el punto de vista antropológico, ¿no? Cumplía una función social. En el grupo, Sí. cumplía una función. Era el que ponía en duda el orden establecido. Y era el que se le permitía Exactamente. más molestar. Tenía la licencia. Tenía la licencia de decirle al jefe de la tribu, diciéndole eso es un gil, y se Sí. burlaba abiertamente de él. Pero como el papel estaba, digamos, se partía de un individuo que no estaba totalmente en sus cabales, la licencia estaba dada en tanto y en cuanto lo que dice no le vamos a dar importancia, más allá de que se le diera toda la importancia del mundo. Bueno, no sé si no se le daba importancia, yo tampoco sé tanto de historia como pero sí sé que existía y que tenía un poder determinado, que es el de la aceptación de la tribu o del sistema, de que se le permitía hacer ciertas locuras y que de alguna manera es el canalizador. Sí, señor. Es el que permite todas las tensiones sociales, el que permite que se canalice. La risa es un canalizador, nos permite descargar, la risa es como, viste que es muy loca la risa, porque la risa es como algo que se respira, se inspira y se descarga, ¿no? Bueno. Y va, ¿no? Hay algo que ahí como que si no respirás te morís. Sí. Qué bueno. Como que, ¿no? Entonces hay algo como de soltar y de abrirnos a reírnos de todo y de reírnos también de lo que no se puede reír. En otras épocas estaban los bufones, ¿no? Claro. Los bufones, que como el tema es la burla, el rey de la burla es el bufón, digamos, más que el concepto de payaso. El payaso también se burla, pero el bufón fue netamente en su época el burlón, claro, el que venía a reírse de los demás. No es la risa de Charles Chaplin o de Buster Keaton, que vemos al personaje en problemas y nos reímos de él, sino que es la risa del tipo que se está burlando de nosotros en nuestra cara y que todos los demás, yo estoy con la boca abierta, medio pálido lo que me están haciendo, y todos los demás están muriéndose de risa porque tiene una capacidad para hacerlo. Ahora, da la casualidad que ese tipo era un deformado, era un tipo que no era normal, quiero decir, se le daba el permiso a alguien que estaba fuera otra vez del sistema. Hay algo de eso. Entonces ahora, como todos estamos en el sistema y todos somos como está todo permitido, pero al mismo tiempo no tiene potencia. Quiero decir, la burla no moviliza. La burla, al final yo siento que se ha sistematizado, entonces todos hacemos un chiste, todo es como light. Sí. Es una manera de ser simpático y de ser agradable y accesible. Pero la risa tiene una capacidad sana y una capacidad crítica, ¿no? O sea, y vos lo ves como que esa atomización, no sé si usar la palabra democratización, pero de alguna manera tuvo que recurrir a una agresión más importante que antes, o un nivel de agresión para que se complete
en ausencia de ese personaje icónico que era el que tenía la licencia? Pero esto pasó hace poco. Yo cuando era chico, y yo le dije a mis tíos judíos en el 11 que yo estaba estudiando mimo y que iba a ser mimo, me acuerdo con la cara que me miraba, o sea, ¿qué cosa vas a hacer? ¿No? O sea, quiero decir, pero después es como, no sé, hace muy poco, ahora la gente, no sé, la gente dice, ay, fui a estudiar teatro, ay, qué bien, qué maravilloso, y hice pilates y no sé qué más, y hice no sé qué más, y no sé cuántas cosas hace la gente, que todo es maravilloso. Antes era como un problema, quiero decir, antes era muy importante que estudies medicina, y ahora hay familias que ponen en duda que tengas que estudiar medicina y no ser artista o no sé chef. Qué cosa. Y con los chefs pasa lo mismo. Exacto. Antes, si tenías un amigo que estudiaba cocina, era un vago. Un vago. ¿Sí? Claro, era un vago. Era lo mismo que si estudiabas para ser actor. Ay, pero ¿y qué vas a estudiar? Te decían. Yo que estudiaba teatro de chico me decían, ¿y aparte qué vas a estudiar? ¿Cómo aparte qué voy a estudiar? Sí, aparte qué vas a estudiar, vas a ser abogado, médico. Pero esto no es, viste, una crítica, esto es lo que pasó y lo que pasa. No, viste, como yo no estoy diciendo de que esté cosas. mal, lo que estoy diciendo es esto es lo que pasa. Todo está, yo por ejemplo, yo juego con esto, yo tengo la suerte de dar clases, por ejemplo, de clown, y lo que me di cuenta es de que realmente en mis clases que aparezca un tipo que tenga capacidad de payaso es uno cada tanto. Ajá. Es muy pocos los que uno ¿Cuáles dice. son las características que vos Olfateás. percibís para pero darles a... a ver, no es tan complicado si lo pensamos de una manera Matemática. claro, es muy simple, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, veamos. No digo que sean como esos, pero acerquémonos al talón, acerquémonos a la rodilla de Charles Chaplin, Entonces decir, bueno, ¿te basás en eso? empecemos. A ver, una capacidad física extraordinaria. Una capacidad actoral fuera de lo común a nivel de una sensibilidad gestual que crees en cada gesto y no que es una especie de ¿viste? Una cosa que decir, por favor, me está matando con los gestitos, ¿no? Que hay mucha gente que lo hace y le va muy bien en su vida, ¿no? Lo que estoy diciendo es alguien que va a quedar y que va a decir, uy, qué gran payaso, qué gran artista. Ni hablar de una capacidad artística de muchas disciplinas paralelas. Y sobre todas las cosas una capacidad poética fuera de lo común. Claro. Quiero decir, de que está ahí sostenido. O sea, quiero decir, que un artista es un tipo que puede conectar. Ayer escuchaba una emisión que salió sobre Charly García, ¿no? Sí. Y uno dice, claro, Charly García, no lo piensa, no está pensando en la cancioncita, no la está elaborando. Va en un taxi y cuando llegó del camino ya tiene la canción porque la está escupiendo. O sea, hay algo de que hay que entender. Un artista no es alguien que se esmera. Es alguien que se disciplina y que trabaja como un perro. Pero otra cosa es crear, no te esmerás. Crear, se crea y tiene vos crees en lo innato. O sea, creo profundamente que el artista es alguien fuera de lo común, un bicho raro en este planeta, y tiene que seguir siéndolo así, si no, perdemos esta calidad del brujo, ¿no? Del brujo. Me gusta pensar en la capacidad poética, en esto que decís, que de alguna manera estuvimos discutiendo sobre la poesía y el valor. Pero la gente, agregado. perdóname, la gente también lo ve, porque viste que la gente dice, este tiene. Sí, vos absolutamente. ves que muchas veces estás en el barrio y dicen, no, pero tal es muy bueno. Es como se ve el jugador de fútbol. Es así. Todos jugamos al fútbol. No, pero este juega al fútbol. Hay uno que dice, este pibe tiene que ir en primera. O sea, es así. Con el artista no pasa algo muy diferente. Perdón, te interrumpí. Porque tiene que ver con eso mismo, que es la poesía en la construcción. En la construcción, ya sea del rol del personaje o de la creación. Parecería que, como decís vos, más allá de lo innato, lo poético de lo creativo de alguna manera marca el sello diferencial, ¿no? Total. Cuando charlamos hace poco, ¿te acordás? Con Hugo Mujica, y que nos decía que la poesía estaba. Lo único que tenía que hacer él era de alguna manera dejarse llevar. Sí, él lo que hacía era un canalizador de lo que había. Sí, él colocaba en palabras lo que venía. Pero él colocaba como la obra poética como fuera de él. Claro. Y pero lo mismo que dice de Charly. Como una capacidad del encuentro que tiene el artista con eso que ya está en un mundo diferente. Gabriel decía que le brota de adentro. En el universo de Mujica tal vez la preparación personal no estaba tanto en la creación sino en el encuentro,
y yo no sé si en lo que vos te referías recién, Gabriel, es si... Pero también yo pienso también en algo que el artista, y sobre todo el artista cómico, estamos hablando mucho del artista cómico, ¿no? Sí, claro, tema. sí. Y si bien todo se asemeja al artista cómico, parece que todo es muy bonito, pero el artista cómico vive cosas muy raras y hay que ver quién aguanta las sensaciones, porque la risa es muy hermosa, cuando lográs la risa es maravillosa, pero uno hasta llegar a la risa sufre, o sea, ¿cómo esto que vos no sabes si se van a reír, ¿no? Que estás haciendo algo cómico y ¿quién dijo que se van a reír? Sí. ¿Quién dijo que se Al van mismo a reír? tiempo me está pasando algo. Me gusta mucho ese tópico, ¿eh? Me está pasando algo recurrentemente. Voy al teatro a ver cualquier tipo de obra. Sí. Y el público necesita reír. Se ríe en las situaciones que claramente no están pensadas para y te enojas, reírse. ¿no? A mí me enoja, pero el enojo mío se lo atribuyo un poco a mi edad. ¿A tu mujer? No, a la edad y que me estoy poniendo viejo. Pero no. Mucho antes de enojarme, que no me corresponde enojarme, me interesa el fenómeno. Digo, ¿por qué? Pero son dos temas diferentes. Una cosa es el público que necesita reír y que necesita ir a reír y que tal vez se fanatiza de ciertos artistas y se ríe. No, pero te estoy diciendo que hay cosas cosa distintas, obras de de Lander, el actor cómico vive una neurosis, bueno, detenémonos en una cosa y después pasamos a estoy otra. diciendo que el artista también tiene que aguantarse cierta sensación emocional constantemente, 24 horas por día, que no cualquiera se la puede aguantar. Hay que entender que eso son diferencias, como lo poético, quiero decir, que hay algo que el tipo está muy loco, hay algo que uno tiene que estar muy loco, y que no es que es tan simple, por eso estoy diciendo que es casi que cuando la gente dice, ay, quiero ser clown y quiero ver si... Digo, yo la verdad no te lo recomiendo. Buenísimo. O sea, yo la verdad no... Yo diría, hacete un curso, disfrutalo. Ahora, vos me preguntás, quiero ser... Vos pensás que yo tengo que hacer esto. Digo, yo que vos no lo haría. Yo que vos no lo haría. O sea, yo te digo ya que no, para que si vos tenés unas ganas locas, andá. Por ejemplo, cuando yo era chico, tenía 20, cuando descubrí el clown, que yo ya venía trabajando con Elizondo muchos años, ya era profesional, tantos mis dos primeros maestros, que son Cristina Moreira y Filipe Golier, que era su maestro, con los dos estudié, y los dos me se acercaron y me dijeron, vos sos clown. Y cuando me dijeron eso, yo no sabía cómo tomarlo. No sé si esto era bueno o malo. Quiero decir, estaba definido y esto era bastante preocupante. Quiero decir, o sea, si soy clown, quiere decir que no soy otra cosa. Quiere decir que soy clown. O sea, y esto también te define, te da un cierto poder y sufrimiento sobre el mundo. Sí. Y eso es lo que el artista tiene para expresar. Bueno, esa capacidad y ese sufrimiento. Perdón. Sí. Al contrario. Estaba pensando que algo interesante es este registro de la angustia. Y tenemos muchas imágenes que nos han de alguna manera invadido sobre payasos llorando y la tristeza. Vos estás diciendo otra cosa distinta completamente, que es el clown tiene un registro del no saber. No sé qué va a pasar, si esto que voy a hacer de alguna manera va a generar risa o no, ¿sí? Te vas tirando la pileta todo el tiempo, ¿sí? Y vas probando y vas indagando. De alguna manera, como dice David Lynch, a veces sacarás un zapato, otras veces un resto de residuo, a veces un pez dorado, ¿sí? Y después vas buscando acercarte siempre a ese pez dorado. Pero el registro de la angustia es lo que de alguna manera convierte la fuerza. Pero hay un estrés constante. Por ejemplo, yo veo mis clases, ¿no? La gente, ¿no? Viene, entonces está, la ves muy nerviosa por un momento. Yo trato siempre de calmar a la gente y después la trato de meter en un mambo para que le salga algo. Pero siempre digo, calma. Y al mismo tiempo, en un momento digo, mira, a ver, vos estás muy nervioso. ¿Qué pasa? No, que me siento muy... Bien, perfecto. Pero ahora, vos qué estás pensando ahora? ¿Que vos tenés que sentir que ese nervio se tiene que calmar y tiene que desaparecer? No, ese nervio que sentís ahora no se te va a ir nunca más. Vos vas a sufrir cada día este nervio. Quiere decir, el día que vas a actuar, vos te despertás a la mañana, tipo 9, 10, y cuando te despertaste, hay algo que el cuerpo hace... voy a actuar, ¿no? Y no estás tranquilo, y tenés que actuar a las 9 de la noche, o sea que de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche vas a estar raro.
no va a ser un día normal. Y esto es así, siempre es así. Esto no va como relajado a ese trabajo. Quiero decir, hay algo que hay que entender, que es una actividad media de locos y que es una neurosis media extraña. Ahora, por otro lado, es maravilloso porque todo eso es una energía que se condensa y termina en una expresión hacia el público y termina diciendo algo a la gente, que es lo que me parece que es importante, ¿no? Esto tiene que ver con unas de las formas de abordar el tema de la actuación, como la de interpretar. Quiero decir, esa neurosis tiene que ver con la sensación de tener que interpretar las neurosis de los congéneres en esa sociedad donde a vos te toca ser el bufón. Seguramente, y también me parece que por eso es esto de que para mí un buen payaso, un buen clown, como quieramos llamarlo, porque no olvidemos que para mí payaso, clown, todo está como... Sobre eso quiero volver después. Claro, ya hablaremos, bufón, caballo, son todos, simplemente es arte popular, y no olvidemos que el arte popular no es universitario y por lo tanto se va transformando, se va metiendo en la vera del pueblo. Entonces, son las épocas que han cambiado de nombre, pero sí. En todo caso, lo interesante para mí es que este plano del artista, ¿entendés? Es como que hay algo muy particular, que es que esto de que pareciese que el payaso no fuese un actor. Bien, sí. Y un actor parece que, viste, que interpreta personajes, y el payaso hace un personaje toda su vida. Mismo hay payasos antiguos que hacían un número toda su vida. Entonces, esto parece que fuese algo como si el tipo no fuese nada, ¿viste? Como que aparece de la nada y es como un don nadie que hace eso. Por eso Chaplin y todos hacen el pordiosero, hacen, ¿no?, esta cosa del pobre que está en la calle y parece que... Y ese es el genio. Y hay algo del tipo de la tribu también, que tal vez hasta no duerme en la carpa, tal vez duerme al lado del río. Sí. No sé si me entiendes. Sí. Los bufones tienen que salir del estereotipo. Claro. Están como, o sea, esto parece como que este personaje está, o por lo menos el arquetipo de este personaje, está como fuera de la sociedad y no pertenece al sistema. Un actor haciendo personajes, mismo el teatro, de alguna manera va hacia el sistema. El teatro va hacia la corte, va hacia, señor. va hacia la corte, necesita del poder de la corte. El bufón es uno que va a la corte, los demás viven porque hay varios bufones. Viven en los pantanos, viven fuera. Entonces, esto de que yo te digo, en el sentido que me parece que hay algo como que es medio que este personaje tiene que estar marginal. Tiene que estar en un lugar extraño para poder ser contestatario de algo. Y referencia al mismo tiempo, sí, ¿no? O sea, hay algo de eso. En tanto yo reconozco un individuo que está fuera de ese estereotipo, me reconozco a mí como normal. Entonces me deja tranquilo a mí que haya un payaso. Y también te genera un respeto el hecho de que sea tan raro, tan loco. Hay algo que da como chuchi también de que cuando aparece. O sea, yo vuelvo a Charly García. Cuando Charly García lo tenés al lado, te da... Sí, claro. Porque el tipo sale con cualquier cosa en cualquier momento. Y quería preguntarte entonces, por recién hasta hace un momento atrás referenciabas que para vos no había mucha diferencia entre el bufón, clown, payaso. La verdad que una de las preguntas que quería hacerte era si efectivamente había en tu abordaje del tema una diferencia entre lo que es ser payaso y ser clown. No comparto, pero lo más mínimo estos conceptos porque además estuve escuchando mucho estas diferencias y me parece que son muy negativas, como que son el comienzo de perderse este tipo de diferencias, como yo soy el leninista maoísta trotskista o yo soy troquista maoísta, o sea, voy a decir, pero perdón, ¿qué diferencia hay? A ver, decime la diferencia, porque no termino de entender en qué no están de acuerdo ustedes, y nosotros en que no, que viste que el cable se pone acá o el cable se pone así, o sea, pero estamos hablando de boludeces, ¿no? O sea, no, a ver, siempre lo cuento para que la gente lo sepa, porque por eso me parece... Primero, si bien el tema es la burla, hacemos un paréntesis para hablar de los conceptos. Me parece que es importante que sigamos con el tema de la burla, ¿no? Y eso. Pero quiero decir que, primero,
En la época del Club del Clown, Sí, señor. fue la primer grupo de payasos que hubo de estas generaciones, de esta forma de hacer clown, que no es la de Canito y Firulete en la televisión. Claro. O sea, ¿no? Que yo los amaba, o Marrone, o Pepe Biondi, pero bueno, fue como fuimos los 80, hubo una revalorización de este trabajo del payaso. Si nosotros decíamos que éramos payasos, la sala se nos llenaba de niños. Ok. Bien. Entonces es como Cristina Moreira, que venía de estudiar de clown, y decía el curso de clown porque ella dijo el curso de clown, porque así lo dijo Lecoq y así lo dijo. Entonces dijimos, somos clown, ¿no? Bien. O sea, clown, lo argentinizamos. El club del clown, hicimos un remember del club del clown y además, pero la realidad de no decir payaso fue simplemente para que la gente entienda que el trabajo era para toda la familia, para adultos, y que no era exclusivamente para niños, porque era muy difícil de cambiar ese concepto en ese momento. Sí. Entonces, esa fue la razón principal y nada más. Después se puso de moda y después empezó esta cosa de la calle, el teatro, y con la realidad nosotros mismos hemos hecho la calle, nosotros empezamos trabajando en la calle. Entonces, quiero decir, esas diferencias son absurdas porque para mí lo que existe es una calidad de un artista honorario. Y después una cosa más que te quiero decir es que, a ver, ¿cómo haces vos? Si te vas un clown o un payaso, si hay algo que es importante de un clown, payaso y de este tipo de humor, es que es internacional, que no es regional, que es un buen payaso, vos lo ves en Japón o vos lo ves en no sé dónde, en Australia, y te gusta lo mismo, porque es algo, es un arte que llega a toda la gente de todas partes del mundo, niños y viejos. Entonces, ¿cómo le decís? Le decís clown, o sea, como decís clown, le decís, o sea, quiere decir, es una cosa generada internacionalmente, pero el payaso es algo que se puede entender como la palabra, y además que los mismos payasos, los mismos clowns, son como pequeñas especializaciones que salieron en un momento determinado de la historia y que aparece en España o aparece en Francia el payasón, el no sé qué, o sea, hay como pequeños detalles de la historia. Lo que te decía antes, es tan popular y es tan cambiante lo popular y no queda registrado en libros que parece que las cosas son eso, pero en realidad esto es arte popular, va a toda velocidad el cambio. Gaby, ¿y cómo habrá llegado la inserción del payaso dentro de las estructuras circenses, por ejemplo? Y llega muy rápido, muy rápido, porque el primero, o sea, el circo, ustedes saben cómo se establece el circo, ¿no? Cómo se inventa el circo un poquito. El circo se inventa a través de los militares, o sea, a través de los militares que están jubilados, el señor militar, jubilado, aburrido en casa, no sé qué hacer, no matamos a nadie hace como un mes, no sé, me aburro. Y la mujer que está al lado dice, ¿por qué no haces unas demostraciones de caballo? ¿Por qué no haces como así, que vos andás muy bien a caballo? Y el circo es esa pista redonda, con arena circular del diámetro de la doma de caballo. En Europa, por lo menos, acá es como la tranquera, pero allá era la entonces ahí, y el payaso aparece muy rápidamente porque es el que cuida el caballo, el tarado, que el que va con el caballo así, y más de una vez le pasa que tiene que subirse y qué sé yo, y empieza a darse cuenta que el contraste entre la proeza técnica y la estupidez genera un ritmo del carajo. Y así se va generando más proeza técnica, pero el payaso sigue existiendo constantemente. O sea que el animal aparece como al comienzo del circo. Sí, era casi el primer motor y luego hubo que rellenar esa... El circo y el payaso se desarrollan muchísimo a través de la demostración de caballos. Como los toros, ¿no? Los toros, las vaquillas, que hacen muchas demostraciones de vaquillas de los... Eso antiguamente era enorme y hay grandes números de el payaso a caballo que se le sube, que se queda dado vuelta, que se cae, que se queda agarrado, que lo va llevando, que lo corre el payaso, que lo corre el caballo. Y todo eso no es regional, es un humor que se
sencillo que es. Esto es un espectáculo que aparece en un momento determinado como un espectáculo mucho más popular que el teatro de la época, y que yo me imagino que antes, no sé, en Inglaterra estaba la de los osos, ¿no? Que parece que un oso luchaba con no sé qué, ¿viste? El oso Shakespeare tenía el teatro, el globo, claro, y al lado había una de estas de oso, que los osos se reventaban no sé qué, ¿viste? Y la gente le encantaba, claro, este tipo de espectáculos, y se hizo más light, que es la demostración de animales y no de animales matando y comiendo. Cuando vos decías recién la característica internacional del clown, ¿te referías a una síntesis de lo que a todos los humanos por igual nos puede llegar a llamar la atención y a provocarnos la risa, o a otra cosa? Porque yo pienso que el artista en general busca algo que llegue a todas partes del mundo y que conecte que rompa el lenguaje verbal y que rompa el lenguaje cultural. A mí me llamaba la atención al revés, ponerlo, digamos, el análisis al revés. Es decir, ¿por qué todos nos reímos más o menos de lo mismo? Sí. No importa en qué punto del globo hemos nacido. Simplemente porque somos seres humanos y tenemos dos ojos, una nariz, una boca, claro, y el diámetro me sigue llamando la atención. El cuello y el ombligo es el mismo, o sea, tiene que ver con Leonardo da Vinci, ¿viste? El dibujito. Yo te voy a decir por qué me llama la atención esto. Me parece que de una característica física natural, todo en la evolución de la sociedad y la civilización lo hemos intelectualizado. Y entonces el tema me parece misterioso, sumamente misterioso, cómo hemos sistematizado, intelectualizado esa capacidad que me parece a mí que viene solamente de la capacidad gestual, como el hombre y algunos homínidos los únicos capaces de hacer gestos con la cara, identificar determinadas ideas con gestos. Esto no es común de ningún otro animal, y esto me parece lo que nos coloca en una situación diferente. Y ahí es como que con eso hemos hecho algo que aparte ahora tiene algunas consecuencias interesantes, como permitir o no determinadas burlas. O sea, terminamos en una represión de las capacidades de gestualidad y de risa que tenemos innatas. Pero la burla en sí me parece bien, tenés razón. Para mí hay dos cosas. Una es, cualquier artista se basa en su pueblo, se basa, ¿no? El Quijote se basa en La Mancha. En su Quijote medio. Empieza diciendo en un lugar de La Mancha, que yo estoy hablando de, ¿no? Borges habla de un barrio de Barbanera, ¿no es cierto? Y bueno, pero eso después se convierte en algo internacional, y que la gente traspasa, entra en el concepto de suburbio, entra en el concepto, o sea, la persona que está en otra parte del mundo lo recibe de la misma manera, como por ejemplo nosotros recibimos artistas extranjeros, y hay algo que nos pasa con ellos cuando nos gustan, que nos impresiona lo que nos están diciendo, a pesar de no ser directamente nuestro. Quiere decir que nos transmiten algo que tiene que ver con una capacidad de una recepción humana. Para mí, el payaso es el arquetipo mayor del ser humano, y el arquetipo que tiene que ver con la estupidez y que tiene que ver con la risa. O sea, que todos somos básicamente estúpidos e inocentes. O sea, esta es la cosa. Por eso es fácil burlarse de nosotros, no es tan difícil burlarse, porque todos somos tontos. O sea, la inocencia tiene que ver con la tontería, y la inocencia es la mayor virtud humana, a pesar de que seamos depredadores y que podamos destruir. Pero hay algo que, a pesar de todo, seguimos siendo inocentes, porque es nuestra calidad básica. Después el ser humano se protege y destruye, ¿no? Esa capacidad de destrucción que tiene. Ahora, la burla pareciese que, viste que parece, ojo, yo creo que la burla, viniendo al tema ahora, profundamente argentina, ¿no? O sea, profundamente argentina, y no iba a decir porteña, pero no. Si vamos para Córdoba, si vamos para Rosario, si vamos para Mendoza, o sea, el tono burlón campero, ni hablar. O sea, quiero decir que hay una cosa profundamente de nosotros de burlona en el argentino. Y sin embargo, me parece que hay algo que tiene que ver más con el... En este país la burla para mí tiene mucho que ver con un guiño de ojo, ¿no? También, ¿no? Hay algo de como, me parece que a ver quién es más vivo, como quién es el que está más avivado, ¿no? Viste, como que acá en Argentina lo que se llama el gaste,
Sí. Es permitido, o sea que yo te gasto, vos me gastás, sí, igual, claro que sí. Y a ver quién gasta más, que es la payada, ¿no? Sí. La payada, a ver quién... O sea, y no es necesariamente violenta, tiene que ser inteligente, tiene que ser... No olvidemos que la burla también tiene que ser inteligente, no es una cosa directa, no es una violencia aplicada al otro. La burla debería ser como... Más bien solapado, más bien... No, más bien como puedo decirte lo peor de una manera que no... Suficientemente elíptica como para que no... Sí, que llegue por detrás, ¿no? Que Claro. golpea por detrás, no golpea por delante. Entonces, hay algo que hay que entender en esas lógicas. Y yo pienso que, volviendo al tema internacional de la cultura Sí. y el ser humano, para mí el tema principal es cuando vos lográs saltar la frontera cultural. Quiero decir que la cultura es tu base, pero la llevas tan lejos que conectás con algo. Yo me doy cuenta que cuando yo doy clases en Francia y digo por ejemplo, digo un insulto en francés, ¿no? En la clase digo, sos un pelotudo, ¿viste? Me burlo mucho del alumno para que, dale, hace algo que se viene abajo, Gilún, dale. No, yo me burlo mucho. Y cuando lo digo en francés, ellos se ríen mucho, cosa que ellos me dicen, a un francés no le permitiríamos esto. Hay algo tuyo de extranjero que lo dice de una manera, ¿no? Me encanta decir la palabra salope. ¿Viste? ¿Qué quiere decir? Puta. No, una mina. Gracias. Una mina que. No, sí, muy descocada, que te engañó y todo. Salop. No, salop. Me encanta, pero me parece que suena tan lindo. Sí. Un gato. Es verdad, tiene una cadencia. No, me parece que suena tan lindo que para que yo no la digo, cuando yo la digo les encanta y se ríen. Quiero decir, ves, yo traspasé la burla de un punto, la burla está recibida porque hay una licencia, un permiso. Tengo una licencia, tengo un permiso. Pues la forma en la que resuenan en tu interior es esa parte de la intelectualidad que tiene que ver con la burla concretamente, no es el chiste, no es la chanza, es la burla concretamente. Vos te das cuenta que toca fibras diferentes, que no te permite la indiferencia, vos estás como comprometido con esa burla, es como hacerle una reverencia a la inteligencia del otro. Me parece la burla... Tal vez deberíamos hablar un poco de los bufones, que son los reyes de la burla. Tal vez, porque... Entonces, los bufones, ¿qué sería? A ver, los bufones es monstruos. El mundo del payaso es un mundo de la inocencia y de la ridiculez, es el reírse de sí mismo, ¿no? El poder tener una capacidad de risa del ser humano. El mundo del bufón es una capacidad de reírse del otro, una capacidad de destrucción, de terrorismo, de ir a atacar al otro, pero con un humor único y que todo el mundo se parte. O sea, quiere decir, la violencia no funciona en un monstruo, porque si el monstruo es violento, se lo agarra y se lo mata. Bien. Se lo destruye, cuando molestás no servís para nada, no es como un ser humano que lo echamos, lo marginamos, bien, pero al monstruo, no sé, un tipo de la calle que se pone violento, lo agarran y lo meten preso. Sí, señor. Sí. O sea, no dice, señor, por favor, compórtese, no, lo agarra así. El monstruo es una porquería, ¿entendés? Es la porquería que si tiene una capacidad, el monstruo, todo lo que Dios le quitó, el diablo le otorgó. Quiero decir, le ha quitado la belleza, pero le ha dado la inteligencia. Esto lo vemos mucho en la gente de la calle, que muchas veces viene con caritas y vos decís, este tipo se está burlando de mí, me está mirando, los ojos lo ves diferentes al gesto de la cara. Entonces, el bufón es esa actitud de reírse del otro. El bufón también tiene conexiones místicas, quiero decir. ¿Por qué? Porque el bufón, al ser un monstruo, no tiene las preocupaciones sociales. Se ríe de nuestras preocupaciones sociales. ¿Por qué la gente puede reírse de nosotros? Porque tenemos demasiadas cosas que no podemos soltar. Entonces, el que no tiene nada puede reírse del que tiene demasiado y que entonces te cuesta, ¿no? Te cuesta... No olvidemos que esto es peligroso, que yo recuerdo ahora, me viene a la mente, estaban hablando y me acordé de esto, los de Charlie Hebdo, sí, ¿no? Claro, los dibujantes que se pusieron a burlar de Islam, hicieron dibujitos así, y es un tema muy fuerte, y quiero decir que el bufón puede atacar en lugares muy profundos, y esos son muy bufonescos. O sea, no olvidemos también de Payasos sin Fronteras, ¿no? De gente que se mete en lugares de peligro, ¿no?
de lugares de conflicto, de y ir a hacer, de guerra, ir a hacer, de agresiones. Sí, ir a hacer clown en el medio de un lugar agresivo donde los niños y los adultos agradecen porque es un momento de felicidad y de reírse, y cuando se ríen de alguien determinado, cuando se ríen de algo determinado, la risa del público puede o destallar. Recuerdo en Cuba, año 87, Club del Clown, nos fuimos a Cuba, salas gigantes, estas populares de 2.000 personas, y de repente en una función, siempre creo que fue la primera, jugábamos con que se metía con Cristina, se metía con Petarda, la payasa, se metía con alguien del público, estaba prohibido. Y le decía, siempre el profesor Paporreta, que era Batato, le decía, ¿usted qué hace acá? Le decíamos, es del público, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces ella decía, Juanito, esto en el 87, ahora se hace mucho, pero en esa época era muy original. Entonces se metía entre el público, se sentaba, todo te metiste, te perdí en la cola, se sentaba, lo molestaba, etcétera. Y se le ocurrió, y siempre decía Juanito, Carlito, y ese día se le ocurrió decir, en medio de Cuba, dice, ¡Fidel! Y cambió la cosa. La sala, yo recuerdo como un agujero negro que hizo. Sí. ¿Viste que hay un silencio que hace? Sí. Flup, ¿no? Y después hizo, como se dio cuenta del Fidelito. Hicimos el chiste del chiste. Claro. Y la gente descargó la risa. Pero quiero decir, la burla va a lugares fuertes que hacen que la gente, si la sobrepasa, es liberatoria completamente. En el año 82, fue mi primer viaje a Europa con Ángel Elizondo, la compañía mítica de aquella época, antes de los 80, o sea, quiero decir, 82 tienen los 80. Correcto. Los 80 fueron los 83, 84. Entonces, actué en Alemania. Yo tenía un número llamado La Trinchera, que era un número que yo jugaba a la guerra con objetos y hacía como un famoso número de sonidos, transformación de objetos, 7 minutos eficaces de risa, que la compañía lo había tomado como el caballito de batalla que va con todo, y que era eficaz. Entonces cada vez que había que hacer algo me mandaban a mí, yo lo tuve que hacer muchas veces. La cuestión es que voy en Alemania, ¿no? Año 82, está plagado de la sala de niños de unos 9, 10 años, y no se ríe nadie. Y yo dije, tan mal actué, es raro, ¿qué pasó? Y hay un silencio, y estoy jugando a la guerra. Entonces los niños de 10 años en el 82 en Alemania no se podían reír de la guerra. No sé si entendés. Lo que me fue muy espectacular fue cuando terminó también, eso también que lo sepas, porque puede ser, hay que ver quiénes tiraron piedras y quién se quedaron sin poder tirar, decir no, queremos que se queden, que en secreto, mientras yo estaba recogiendo la escenografía, se iban viniendo los niños, se me acercaron así y me decían, deme un autógrafo. Qué buenísimo. Deme un autógrafo. Bueno, eso iba. Digo que no te olvides que también no todos somos iguales, como que hay mucha gente que desgraciadamente... Era la misma imagen, niños corriendo para que se queden, grandes tirándole piedras para que se vayan. Increíble. Bueno, justamente, a ver, analicémoslo un poquito esto. Los niños estaban siendo objeto de cierta censura que imponían los adultos que habían vivido esos fenómenos. Los chicos estaban ajenos a esa discusión. Y libres, ¿no? Bueno, esa es la genialidad que le da la posibilidad de la libertad. Hoy en día veo, me parece a mí, que al mismo tiempo que le comentaba a ustedes cómo públicos que van a ver obras dramáticas encuentran la oportunidad de reírse de situaciones que no están pensadas para reírse, al mismo tiempo me parece que estamos trabajando como sociedad en la censura de determinadas burlas en protección de individuos que asumimos que no se pueden defender y que entonces es más importante trabajar sobre evitar la burla que en asimilar la burla. Y en esto te quería convocar a que pensaras con nosotros. Del bullying, ¿no? Como una bueno, justamente a eso. Yo no sé si lo estamos abordando bien. A mí me preocupan este tipo de situaciones sociales. Es que yo creo que la burla hay dos cosas. Una cosa es la burla violenta, donde la gente descarga su violencia y no tiene ninguna capacidad, ningún desarrollo, o no tiene esencia artística, o no ha estudiado, o lo que sea, o no entiende que la manera
manera de transformación de la violencia es la mejor violencia. Quiero decir, hay que transformar la violencia, porque los seres humanos somos violentos. Algo de eso. El tema es claro. cómo transformar la violencia y poder ponerse expresivo, creativo. Una de las formas de expresar la violencia es el fútbol. Quiero decir, no en la Sí, pegándose. cualquier deporte. No, quiero decir que cualquier deporte es la transformación de la guerra. Entonces, pero por ejemplo, quiero decir, entonces, otra cosa es la violencia determinada contra alguien. Y yo te contaba que lo que es sorprendente es al revés, que uno, ¿quién no ha recibido el bullying de pequeño o de chico? Más si sos de esta casta, de medio artistucho, medio así, medio tarado, que uno es de chico, y que yo lo que sufrí, además en plena dictadura militar, no te cuento las cosas que tengo que aguantar. Entonces, y con tíos de la colectividad. Sí, además, viste, que no la muestres porque imagínate las esvásticas que tenían en el escritorio. La he padecido. Bueno, pero en todo caso, es muy fuerte ver que al final vos hiciste un camino artístico donde al final parece que sos un idiota y ese idiota te salva. Es como, y no te digo que sea por el poder de ser como famoso, sino por el hecho de que el poder de la expresión, el poder del tipo que puede expresarse, que logra canalizar, es un freno hacia los otros, los dejan en ignorancia. Entonces quiero decir que la burla es una burla que hay que saberlo utilizar. Es como todo, la risa también puede ser cualquier cosa, ¿no? Ya vemos cómo la gente utiliza la risa, cómo los políticos manipulan la risa, quiero decir, todo puede ser así, pero no cualquiera lo puede hacer bien.